Mi nombre es Adriana Lucena, voy a presentar el trabajo que lleva el título que aparece en pantalla, que gira en torno a la figura de Charles Booth, porque fue un antecedente histórico muy interesante en la investigación social aplicada y fue pionero en el análisis sistemático de la investigación social mediante encuesta, observación participante y elaboración de mapas sociales. Influyó, de hecho, en muchas áreas de conocimiento. Charles Booth empleó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX una novedosa metodología que combinaba el análisis cuantitativo y cualitativo con la representación geoespacial y consiguió obtener una amplia visión de la situación que tenían los habitantes de los diferentes distritos de Londres. Como podemos ver aquí, esto es una parte de los llamados Charles Booth Poverty Maps que hizo en Londres, siguiendo una gradación de color, indicó, guiado por varios indicadores, las condiciones de vida de los habitantes de cada barrio. Aquí vemos un sector de unos distritos y cómo realizó este análisis para ver verdaderamente los patrones de segregación y cómo afectaba el hecho de vivir en un sitio o en otro a acceder a una serie de condiciones de vida. Lo que Charles Booth hizo fue evolucionando y se fue mejorando con las técnicas que fueron apareciendo, y aquí lo que vamos a presentar es una serie de estudios que se han hecho siguiendo esa estela que inició Charles Booth. Aquí vemos de diferentes ciudades de Italia y España. Este fue un estudio que se hizo precisamente porque los estudios sobre la segregación residencial en la población extranjera en el sur de Europa se suelen centrar en las capitales. Entonces, este en concreto se centra en 16 áreas urbanas funcionales y cuál es la segregación, investigan cuál es la segregación espacial de la población extranjera en esa área, confrontando diferentes indicadores, y se demostró que no había unos patrones comunes de segregación en ambos países, pero había un mayor nivel de segregación residencial correlacionado con una menor presencia de población migrante, y en ciudades más desfavorecidas hay una espiral descendente hacia la vulnerabilidad social. Uno de los casos que más se ha estudiado es la ciudad de Ámsterdam. Se han hecho estudios bastante interesantes. Este fue uno muy importante, ya que consiguió demostrar que hay unas diferencias sustanciales con los movimientos y los flujos migratorios en Estados Unidos. Aquí en concreto vemos la población de Surinam, donde se concentra en Ámsterdam, y de hecho hay zonas concretas, por ejemplo, en las que más del 57% de la población proviene de Surinam. Y por lo tanto hay zonas que concentran muchísima población que tiene el riesgo de segregarse. En este otro estudio vemos la heterogeneidad étnica también de la ciudad de Ámsterdam, siguiendo la metodología iniciada por Charles Booth. Y, por ejemplo, aquí vemos la evolución de el proceso de cómo los movimientos, cómo se han realizado movimientos de los nativos hacia un lado, los migrantes, esos movimientos que se han producido a lo largo del tiempo en la ciudad. Aquí vemos otro ejemplo de cómo ha evolucionado los movimientos de la población turca dentro de Ámsterdam. Y bueno, pues simplemente este, por ejemplo, es interesante porque se ve muy marcado cómo hay una baja representación de determinadas circunstancias socioeconómicas en unos barrios y en otros, como hay barrios que concentran mayor cantidad de habitantes que, por ejemplo, están altamente cualificados. Y cambiando ya de ciudad, aquí he contrastado dos ciudades que una es conocida por ser una ciudad dividida, que es Jerusalén, y Estocolmo por ser una ciudad conocida como ciudad diversa. Aquí, utilizando esta metodología, se analiza los patrones de cómo los transportes
unen o aíslan a determinadas zonas de las ciudades, tanto en una como en otra. Vemos diferencias sustanciales y este tipo de estudio es bastante interesante porque es uno de los factores que más ayudan a la integración o a la segregación de los habitantes de determinados barrios que muchas veces suelen estar ocupados por población migrante determinada. En el caso de Londres, bajo nuestro punto de vista, muy interesante debido a que se puede contrastar con el estudio que hizo Charles Booth. Se han hecho muchos estudios, como aquí podemos ver la relación entre la movilidad urbana y la segregación. Y aquí en concreto vemos en determinadas zonas cómo esa segregación y cómo los márgenes de la línea de pobreza se ha mantenido a lo largo del tiempo desde los datos que arrojó el estudio de Booth hasta la actualidad. También se han hecho cosas como utilizando las tecnologías actuales, replicar el estudio de Booth para ver exactamente pues, lo que él indicó, cómo hay áreas, zonas, distritos que están mucho más conectados y otros más segregados. En conclusión, este tipo de uso de los mapas sociales y de esta tecnología, de esta representación geoespacial, consideramos que es muy útil porque es capaz de reflejar de una forma muy efectiva y muy clara cómo la pobreza, la segregación tienden a concentrarse en determinadas zonas que muchas veces están ocupadas sobre todo por población migrante y que no todas las comunidades migrantes viven segregadas, hay diferentes niveles, hay zonas en las que se concentran en una determinada zona, otras que no. Los factores que pueden facilitar la integración o la segregación y al fin y al cabo es como una continuación de aquellas conclusiones a las que llegó Charles Booth. Por lo tanto, es muy interesante para prevenir y para predecir el aislamiento y para favorecer la integración, evitar la segregación y analizar hacia dónde van los flujos migratorios en la actualidad. Muchas gracias.